Hola, estimados alumnos. Sean bienvenidos a este resumen sobre el tema evaluación de los riesgos laborales. En el presente haremos un repaso de la metodología de evaluación de los riesgos laborales del Ministerio del Trabajo de Nicaragua. Para mayor información ampliada, por favor referirse a la presentación original que tienen ustedes en la plataforma de la asignatura. Damos inicio. Cuando hablamos de evaluación de los riesgos laborales, tenemos que estar claros que este método o este proceso busca identificar y eliminar riesgos presentes en el entorno del trabajo, así como la valoración de la urgencia de actuar. La evaluación de los riesgos, entonces, es una obligación por parte de la empresa y además constituye una herramienta fundamental para la prevención de daños a la salud y la seguridad de los trabajadores. El objetivo principal de este proceso es identificar los peligros derivados de las condiciones de trabajo para, uno, eliminar de inmediato los factores de riesgo que pueden suprimirse fácilmente, evaluar los riesgos que no van a eliminarse inmediatamente y a la vez planificar la adopción de medidas correctivas. Como tal, este procedimiento técnico de higiene y seguridad del trabajo para la evaluación de riesgo de los centros de trabajo define algunos conceptos que consideramos nosotros es preciso abordar. Primero, evaluación de riesgos. Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo información necesaria para que el tomador de decisiones de la empresa adopte las medidas pertinentes que garanticen sobre todo la salud y seguridad a los trabajadores. A su vez, un peligro es la fuente, acto o situación con un potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades, daño a la propiedad, daño al ambiente de trabajo o la combinación de ellos. Y el riesgo es la probabilidad o posibilidad que una persona trabajadora sufra un determinado daño a su salud o un daño determinado a las instalaciones físicas, máquinas, equipos y medio ambiente. Veamos los siguientes ejemplos. Vámonos acá, donde tengo el puntero. Peligro es fuente, situación o acto que tiene el potencial de producir un daño. Entonces vemos que está un señor en la playa, él está viendo el peligro que está allá al fondo, un tiburón nadando. Y el riesgo es entonces la probabilidad de que algo que es peligroso le haga daño. Es decir, que él, una vez que entra a nadar, a pesar del peligro, él corre el riesgo de sufrir un ataque por un tiburón. En el entorno laboral, tenemos acá entonces un piso mojado. Ese es el peligro. Ahí está el piso mojado. Es la fuente o situación que tiene el potencial de producir daño. Ya si la persona camina sobre ese piso mojado, entonces sufre el riesgo de ocurrir un accidente. En este caso, en este ejemplo, una caída al mismo nivel. Y entonces ustedes acá que ven esta imagen de un montacarga con otro montacarga por arriba de cierta altura que a la vez quiere bajar o están subiendo, depende cómo se vea, una maquinaria y hay trabajadores en el segundo montacarga, podemos identificar peligro y a la vez el riesgo. Factores de riesgo entonces, ya lo decíamos, es el elemento o conjunto de ellos que estando presentes en las condiciones de trabajo pueden desencadenar una disminución en la salud del trabajador o trabajadora e incluso la muerte. Aquí hay varios ejemplos. El procedimiento
del Ministerio del Trabajo nos resume cómo podemos agrupar los diferentes factores de riesgo y clasificarlos. Tenemos en el grupo 1 las condiciones de seguridad, como cuáles, ejemplos, los lugares de trabajo, máquinas y equipos de trabajo, las fuentes de electricidad, los incendios, la manipulación y transporte y las herramientas. Tenemos entonces también el medio ambiente físico de trabajo, que son aquellas condiciones termohigrométricas, temperatura, humedad relativa, que conlleven a sufrir lesiones a la salud, el ruido, las vibraciones, las radiaciones ionizantes y no ionizantes. En el tercer grupo clasificamos todos los contaminantes químicos y biológicos. Aquí hago un paréntesis, cuando nos referimos a biológicos, no solamente nos referimos a los riesgos eh, ocasionados o representados por microorganismos, virus, bacterias u hongos, o parásitos, sino que también nos referimos a aquellos en los que hay un animal que pueda, a través de una mordedura o a través de la inoculación de veneno, introducir toxinas al cuerpo y desencadenar una lesión, una intoxicación en una persona. El cuarto grupo es la carga de trabajo, llámese carga física o carga mental. Nótese entonces que cuando hablamos de medio ambiente físico de trabajo, no nos referimos al esfuerzo físico que hace la persona, el trabajador, sino que el esfuerzo físico que hace la persona lo vamos a ubicar en la carga física del trabajo, es decir, en el cuarto grupo de clasificación de los riesgos laborales. Y en el quinto grupo tenemos lo que está relacionado con la forma en que está organizado el trabajo, la jornada, la duración de la jornada, si es escalonada o no, si hay una automatización y qué tan automatizada esté la jornada laboral, la comunicación entre trabajadores y jefes o entre los mismos trabajadores, las relaciones interpersonales y de mando además, el estilo de mando y la participación. En este sentido, si los abordamos estos grupos de factores de riesgos por disciplinas para su estudio, tenemos que las condiciones de seguridad o los riesgos que se agrupan en las condiciones de seguridad las podemos evaluar a través de la seguridad industrial, con el objetivo de evitar accidentes. En el segundo grupo podemos estudiarlo, o de hecho lo vamos a estudiar, a través de la higiene industrial, buscando con esto entonces prevenir el desarrollo o la aparición de enfermedades laborales. Mientras que los grupos 4 y 5, es decir, la carga de trabajo y la organización del trabajo, los vamos a ver desde la óptica de la ergonomía y la psicología laboral. ¿Para qué? Porque estamos buscando cómo adaptar el trabajo a la persona. Veamos un poco en materia, para ir entrando un poco más, después de haber repasado estos conceptos, qué dice el procedimiento técnico de higiene y seguridad del trabajo para la evaluación de los riesgos en los centros de trabajo. Este es un resumen de distintos considerandos que están eh, plasmados en dicho procedimiento. Rescatamos el tema de la periodicidad. Debe hacerse este proceso una vez al año o cada vez que se produzca un cambio en las condiciones de trabajo. Cualquier modificación que hagamos dentro de la línea de producción debe entonces ameritar una nueva evaluación de los riesgos presentes en ese trabajo. Nos permite planificar y adoptar medidas preventivas necesarias y adecuadas. Noten que anteriormente hayamos dicho que también nos permitía adoptar medidas correctivas. Claro que nos permite correctivas, pero a final de cuentas, estas correcciones que estamos haciendo de algo inseguro nos constituyen a la vez medidas preventivas y sobre todo correctivas cuando haya ocurrido también, hay que rescatarlo, un accidente. También nos permite establecer procedimientos básicos a seguir para, y aquí ya viene
la parte fundamental del tema, la identificación de peligros. Recuerden la diferencia entre peligro y riesgo, identificación de peligro, estimación de riesgos y la valoración y caracterización del riesgo o de los riesgos en los centros de trabajo. De acuerdo al artículo 9, las etapas que debemos de considerar en una evaluación de riesgos empieza así. Identificamos el peligro, hacemos una estimación del riesgo o bien una evaluación de la exposición, valoramos el riesgo o bien tenemos en cuenta la relación dosis-respuesta, lo mismo. Y por último, caracterizamos el riesgo y bien, aquí ya introducimos la parte, ¿qué medidas tenemos para definir si el riesgo está controlado o no? Esto es precisamente la evaluación de riesgo. Y acá, al otro lado, a la izquierda, un poquito lo que tiene que ver con el análisis. Aunque lo hacemos en todo este proceso, el análisis como tal comienza acá. Entonces, recordemos las etapas: identificación de peligros, estimación del riesgo o evaluación de la exposición, valoración del riesgo o relación dosis-respuesta y por último, caracterización del riesgo o control del mismo. Algunos autores, eh, en dependencia del enfoque, pueden aumentar algunos pasos o inclusive fusionarlos, pero en esencia, este es el esqueleto de lo que constituye las etapas para realizar una correcta evaluación de los riesgos laborales. Y esto aplica para todo tipo de riesgos: riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos termométricos, para las condiciones de seguridad, para los riesgos disergonómicos. También podemos aplicar esta metodología básica. ¿Cómo hacemos la identificación del peligro? Bueno, es el proceso mediante el cual identificamos una condición o acto capaz de causar daño a las personas, a la propiedad, a los procesos y medio ambiente, y tomamos en cuenta si existe una fuente de daño. Recuerden, peligro es fuente de daño. ¿Quién puede hacer eh, este peligro y cómo puede ocurrir? La estimación del riesgo ya viene entonces a vincular la probabilidad que ocurra un determinado daño con la severidad o consecuencia de este daño una vez que ocurre. Y para la valoración del riesgo, una vez que hemos estimado el riesgo, vamos a calificar su grado. Y nos permite, esta calificación del grado de riesgo, nos permite decidir si es necesario adoptar medidas preventivas para sustituirlo, evitarlo o reducirlo. Y si fuera el caso, asignar o de hecho es el caso, asignar la prioridad relativa con que deben implementarse tales medidas. Esto es importante. Es un juicio sobre la aceptabilidad de los riesgos. Entonces, si bien es cierto, le vamos a asignar una escala numérica, siempre hay un elemento subjetivo que basa en la expertise, en la experiencia de las personas que están realizando esta evaluación de riesgo, que también depende de lo profundo en que se haga esta evaluación de riesgo. Luego, una vez que hemos hecho la identificación del peligro, hemos caracterizado el riesgo y hemos estimado, vamos a requerir un plan de acción. ¿Por qué? Porque nos permite definir acciones requeridas para prevenir un determinado daño a la salud de las personas trabajadoras. Y a la vez, esto se acompaña de un mapa de riesgos, que no es ni nada más ni nada menos que la caracterización de los riesgos a través de una matriz y un mapa. Y esto se determinará del resultado de la estimación del riesgo por áreas y puestos de trabajo. Vean qué interesante. Esto es importante que lo tengan presente. Estimación del riesgo por área y por puesto de trabajo. Así debe hacerse una correcta evaluación
de los riesgos laborales. Entonces, en donde se encuentre directa e indirectamente el trabajador en razón de su trabajo. Anteriormente se utilizaban pictogramas que incluían un rombo, un color de fondo y una figura que indicaba un riesgo físico, un riesgo químico, un riesgo biológico. Sin embargo, para tratar de homologar la elaboración de los mapas de riesgo, el Ministerio del Trabajo, que es la autoridad competente en Nicaragua para la materia de higiene, salud y seguridad del trabajo, definió que para cada riesgo o agente presente como un factor de riesgo laboral en un centro de trabajo, en un puesto de trabajo, utilizar círculos de colores. Entonces, el verde para el físico, el rojo para el químico, el café para los riesgos biológicos o agentes biológicos, el amarillo para todo lo que tiene que ver con la parte musculoesquelética o disergonómica, pero también de organización del trabajo, el azul para las condiciones de seguridad, el rosa para la salud reproductiva. Y a la vez, de acuerdo al procedimiento del Ministerio del Trabajo, esta simbología en siglas de cómo queda el riesgo estimado después que hacemos todo el proceso, que lo vamos a ver a continuación. Si el riesgo es trivial, si es tolerable, si es moderado, si es importante o si es intolerable. A la vez, detallamos el número de trabajadores expuestos y vamos a determinar con un triángulo de color verde si se trata de enfermedades laborales que puedan ocurrir por exposición a un agente físico o a un agente químico o un factor de riesgo en particular o un accidente laboral derivado de esa exposición. Entonces acá, este es un ejemplo. Si ustedes pueden ver, perdón, el riesgo biológico aquí está identificado con un color púrpura, mientras que en la diapositiva anterior estaba en otro color, pero es básicamente para ilustrar cómo sería un mapa de riesgo si utilizamos esta simbología, solamente con fines ilustrativos. Luego dice el procedimiento que para estimar la probabilidad de los factores de riesgo a que están expuestas las personas trabajadoras en el puesto de trabajo, se tomarán en cuenta las condiciones mostradas en la siguiente tabla, es decir, ya son características o condiciones, mejor dicho, indicadores y valores predeterminados por el procedimiento. Entonces, toma en cuenta 10 condiciones. 1. Si la frecuencia de exposición al riesgo es mayor que media jornada. Si el indicador es positivo, da un valor de 10 puntos. Si el indicador es negativo, da un valor de 0. Medidas de control ya implantadas son adecuadas. Aquí cambia la lógica. Si el indicador es negativo, da un valor de 10 puntos. Y si el indicador es positivo, da un valor de 0. Y así para cada una de las otras 8 condiciones planteadas en el procedimiento. La sumatoria tiene que darnos 10, en caso que estuvieran todos no, todos sí, en dependencia de la condición preestablecida, ¿no? Y recuerden esto, que va a estar asociado al puesto de trabajo y al área de trabajo de la persona. O sea que si tenemos en una fábrica a un mecánico, él va a tener una evaluación de riesgo distinta a la que puede tener un- una persona que trabaja en el área de bodega. Entonces nosotros, en dependencia de la sumatoria que estaba en la diapositiva anterior, tenemos tres tipos de probabilidades, si es alta, media o baja. Cualitativamente, la probabilidad alta significa que la probabilidad de que ocurra un daño va a ser siempre o casi siempre. Y en términos cuantitativos, el puntaje de la tabla anterior va a estar entre los 70 y 100 puntos. Si la probabilidad es media, entonces el daño puede ocurrir en algunas ocasiones y tenemos una puntuación que se ubica entre los 30 a 69 puntos. Y si tenemos una probabilidad baja, raramente
el daño puede o irá a ocurrir. Significa que tenemos aquí cuantitativamente desde 0 puntos hasta 29 puntos. Esto es solamente una parte. ¿Qué sigue? Ok, ya acá hemos estimado probabilidad. Ahora vamos a a cuantificar o a caracterizar, a determinar la severidad del daño. ¿Cómo lo hacemos? Con esta tabla. Ya también son eh, elementos o características predeterminadas. Entonces tenemos una severidad del daño baja o ligeramente dañina. Significa daños superficiales como pequeños cortes, magulladuras, molestias, irritación de los ojos por polvo o lesiones previamente sin baja o con baja inferior a los 10 días de trabajo. Una severidad media o dañina son quemaduras, conmociones o contusiones, sería más bien, torceduras importantes, fracturas, amputaciones menores graves, como de los dedos, manos o pies, lesiones múltiples, sordera, dermatitis, asma, trastornos musculoesqueléticos, intoxicaciones no mortales, enfermedades que lleven a incapacidades menores. O bien, lesiones con baja prevista en un intervalo superior a los 10 días. Y una severidad alta o extremadamente dañina ya son amputaciones muy graves, como manos o brazos o piernas, lesiones y pérdida de los ojos, cáncer y otras enfermedades crónicas, laborales por supuesto, que acortan severamente la vida, lesiones muy graves ocurridas a varias o muchas personas y lesiones mortales. Entonces aquí podríamos incluir, para diferenciarla de la severidad media, las intoxicaciones que son mortales. Posteriormente, vamos a jugar, por decirlo de alguna manera, con estos resultados de la probabilidad y la severidad del daño. Y es hasta este punto en que ya vamos a estimar el riesgo. Y como bien dice la diapositiva, su cálculo será el resultado de la probabilidad y severidad del daño. Entonces podemos ver una probabilidad baja, media y alta, con una severidad baja o ligeramente dañina, media, dañina o alta, o bien extremadamente dañina, y cómo se va a ir combinando la una con la otra. Voy a dar un ejemplo. Dos ejemplos vamos a dar. Probabilidad baja con una severidad baja o ligeramente dañina, tenemos un riesgo que estamos estimando como trivial. Pero ¿qué pasa si esta probabilidad de ocurrencia es baja, pero las consecuencias de ese daño es alto o extremadamente dañino? Tenemos un riesgo moderado. Y a la vez, si tenemos una probabilidad alta de ocurrencia con una severidad baja, tenemos un riesgo moderado. Pero si tenemos una probabilidad alta de ocurrencia con una severidad alta, entonces previsiblemente tendremos, una estimación de un riesgo en particular que es intolerable. Ya lo vamos a ver qué significa cada uno. Trivial, el riesgo trivial no requiere acción específica. El riesgo tolerable, no se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo, se deben considerar soluciones rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante para la empresa, obviamente. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficiencia de las medidas de control. Un riesgo moderado, ya estamos hablando de esfuerzos para reducir un riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implementarse en un periodo determinado, y cuando el riesgo moderado esté asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer con más precisión la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejorar las medidas de control. Si el riesgo es importante, entonces vean acá qué relevante de lo siguiente.
En el importante y en el riesgo intolerable no deben comenzarse los trabajos. En el caso de los importantes, no deben comenzarse los trabajos hasta que se haya reducido el riesgo. Mientras que en el intolerable, perdón, no debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo, y si no es posible reducirlo, entonces pasamos a la prohibición del trabajo o de ejecutar una tarea en específico. No es el cierre de la empresa, bueno, solamente que en casos extremos, pero sí el, el no iniciar una operación, una tarea en concreto hasta que eso esté resuelto. Tómese el tiempo que se tome. Entonces, el artículo 16 nos dice que debemos tener en cuenta la siguiente jerarquía de prioridades como punto de partida para la toma de decisiones en los controles de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de prevención. Entonces, en base a las definiciones anteriores, los riesgos intolerables, importantes y moderados son los que debemos actuar con la mayor prontitud posible y de la mejor manera para reducir esos riesgos. Recuerden entonces que además que en el intolerable y en el importante no pueden iniciarse las operaciones hasta que estén corregidos, lo que origina esa o da lugar a que el riesgo quede determinado en cualquiera de estas dos categorías. Bueno, de acuerdo al procedimiento, este sería un ejemplo de la matriz. ¿Cómo se aprecia? Nos dice la actividad y puesto de trabajo, hay que detallarla, la cantidad de trabajadores expuestos, si estamos haciendo una evaluación inicial o de seguimiento, la fecha y la fecha en que se realizó por última vez. Aquí el peligro identificado, la probabilidad, la consecuencia y el riesgo. Recordemos entonces bajo, mediano o alto para probabilidad, una consecuencia ligeramente dañina, una consecuencia dañina o extremadamente dañina, o bien una estimación de riesgo trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable. Y luego las medidas de prevención de los peligros identificados, si hay procedimientos de trabajo, si hay información o formación sobre el peligro a los trabajadores, y bien, si el riesgo entonces, después que, según cómo jueguen acá la fórmula de nuestro procedimiento, logramos determinar si el riesgo está controlado o no. Acá, este es un ejemplo de cómo sería una matriz para el plan de acción. Lo importante, si ustedes la varían cuando la realicen, no importa. Lo que sí tengamos en cuenta lo siguiente. Uno es que como todo plan de acción persigue un objetivo y eso va a estar en dependencia del riesgo o los riesgos que haya que trabajar. Entonces, riesgo y peligro, ¿verdad? Vean que aquí menciona el peligro identificado, medidas preventivas o acción requerida, quiénes son los responsables. En algunos casos, además de los responsables, pueden ponerse, detallarse qué recursos se requieren, la fecha de inicio y finalización y la comprobación de la eficacia y de la acción. Es decir, que si hicimos una evaluación de riesgo y encontramos que hay que hacer medidas preventivas y correctivas, una vez echemos nuestra plan de acción a andar, tenemos que medir si esto da resultado esperado o no. Eso implica hacer una nueva evaluación de riesgos. Veamos un par de ejemplos para ir finalizando este resumen. Acá tenemos el peligro. Vamos a estudiar un puesto de auxiliar de producción. El peligro es que los pisos no son uniformes, presentan fisuras, hay huecos y entonces el trabajador puede sufrir caídas a distinto nivel. Pueden ver ustedes como la frecuencia de exposición al riesgo es mayor que media jornada, decimos que sí. Y noten algo, ya no es 10 el valor para los otros. ¿Por qué? Porque resulta que para este peligro de pisos no uniformes, con fisuras y con huecos, hemos encontrado que hay una condición que no aplica. ¿Cuál es? El tiempo de mantenimiento de los EPP adecuado. No aplica. ¿Por qué no aplica? Porque ¿qué equipo de protección podemos dar a un trabajador para un piso que no es uniforme y que presenta fisuras o que tiene huecos? No hay equipos de protección. Podemos señalizar, ¿verdad? Pero, y eso lo buscamos en cualquiera de las otras condiciones. Probablemente una señalización puede ser una medida de control
que ya está implantada y es adecuada, no, ok, le damos el valor. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos uno de estos que no aplica? Redistribuimos el valor de esos 10 puntos a los otros en los que el indicador es positivo o negativo y tiene un puntaje. Recuerden en la tabla al inicio, a mediados de la presentación. Si fueran dos riesgos, dos condiciones, perdón, que no aplican, ya no sería entonces distribuir 10 puntos, sino que sería distribuir 20 puntos en el resto de indicadores que sí están acá aplicando para el ejemplo en concreto. Entonces, en este caso, hay uno que no aplica, ya la sumatoria final no es de 100, sino que de 55.55 porque hemos distribuido estos 10 puntos que hacían falta para llegar a nuestros 100 en estos señores, en los que hay sí o no con un valor distinto al cero. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿cómo será nuestra estimación de probabilidad? Es correcto, tendremos una probabilidad media. ¿Por qué? Porque es 55.55. Cuantitativamente, entre 30 y 69 puntos, significa que el daño ocurrirá en algunas ocasiones, por lo que entonces una probabilidad media. Tenemos otro, siempre por un auxiliar de producción, y el peligro aquí ahora es una maquinaria en planta de producción, específicamente el ruido. Nuevamente, hemos asumido que el tiempo de mantenimiento de los EPP, si es adecuado o no, hemos definido como que no aplica y hemos hecho la redistribución nuevamente del puntaje. Entonces, para este peligro en particular, que es ruido ocasionado por una maquinaria en la planta de producción, como decíamos, hemos definido que el tiempo de mantenimiento de los equipos de protección es o no adecuado, que no aplica, hacemos la redistribución de ese puntaje y nuevamente tenemos un puntaje, valga la redundancia, de 55.5. Como vimos en el ejemplo anterior, tenemos una probabilidad estimada media, es decir, que va a ocurrir en alguna ocasión. Entonces, hemos definido en este ejemplo, a priori, que el peligro de los pisos no uniformes y de una caída a distinto nivel, precisamente por un piso no uniforme, con fisura y con hueco, eh, determinamos que resulta ser extremadamente dañino, debido a que al presentarse puede generar lesiones mortales por la altura en que se encuentran laborando los trabajadores. Recuerden que en el ejemplo decíamos que el peligro es precisamente caídas a distintos niveles, es decir, de un piso a otro. Y entonces, ¿cómo es el cruce? Ya lo decíamos anteriormente. Tenemos una probabilidad media de ocurrencia y que es extremadamente dañino, la severidad, lo que se nos traduce en un riesgo o en una estimación de riesgo importante. A su vez, en el caso del ruido y que genera o puede generar, bueno, lo más característico, una afectación auditiva, así como otras, como cardiovasculares o del sueño o de otra índole asociada a afectaciones por ruido, hemos determinado a priori también que el riesgo resulta ser dañino. Entonces, nuestra estimación del riesgo tenemos que una probabilidad media con una severidad dañina o media, eso se nos traduce a nosotros en una estimación del riesgo de tipo moderado. Entonces hacemos esa matriz que les presenté anteriormente y aquí tenemos para pisos no uniformes con fisuras y huecos y que nos representa caída a distinto nivel. Hemos logrado determinar que no se han identificado medidas de prevención para este peligro, sobre todo que traten de combatir el riesgo en el origen, ¿verdad? A su vez, determinamos que
existe un procedimiento escrito en donde se reflejan las obligaciones de seguir las instrucciones de seguridad para realizar trabajos en cada una de las áreas de la empresa. Y con relación a la información o formación al trabajador sobre este peligro, definimos que o encontramos en nuestro análisis que todos los trabajadores tienen información sobre el peligro que se presenta en esta área y reciben capacitación sobre el uso de los equipos de protección y actuación ante condiciones inseguras. Recordemos a la vez que aunque no lo mencionamos en esta presentación, que condición insegura es toda aquella que depende de precisamente de la ausencia de condiciones adecuadas, propiciadas o proporcionadas por la empresa para desempeñar un trabajo cualquiera y que el acto inseguro depende de la actuación, como dice su nombre, es única y exclusivamente del trabajador. En el caso del ruido, hemos identificado que hay uso permanente de los equipos de protección personal, que hay señalización de los lugares afectados, que se realizan exámenes médicos periódicos a los trabajadores del puesto. Hemos identificado también que no hay un procedimiento de trabajo para este peligro, ¿verdad? Y en nuestro análisis definimos o concluimos que no aplica un procedimiento por no ser necesaria la existencia de un procedimiento para hacer frente a la exposición a este peligro. Y a la vez, en la información o formación sobre el peligro, nuevamente estamos claros que todos los trabajadores tienen información sobre el peligro que se presenta, reciben capacitación sobre el uso del EPP y qué hacer ante condiciones inseguras. Si lo trasladamos a la tablita o a la matriz hiper significa identificación de peligros y evaluación de riesgos, entonces tenemos el peligro identificado, en el caso de las caídas a distinto nivel por pisos no uniformes, tenemos una probabilidad media con una consecuencia extremadamente dañina para una estimación de riesgo importante. No hay medidas preventivas, hay un procedimiento de trabajo, decimos que sí hay un procedimiento de trabajo, decimos que sí tenemos una que hay formación sobre este tema, entonces decimos, bueno, que el riesgo efectivamente no está controlado. En el caso del ruido, una probabilidad media, una consecuencia dañina, una estimación del riesgo moderada, eh, identificamos que efectivamente hay medidas preventivas en el sitio de trabajo para disminuir la peligrosidad de esta, valga la redundancia, disminuir la severidad de este peligro, perdón, no aplica el tema de un procedimiento de trabajo, ¿verdad? Porque es ruido, no es lo mismo que yo esté identificando una tarea a que yo, al ruido como tal, que yo sé que usar mi equipo de protección, se ha capacitado a los trabajadores sobre este tema, entonces definimos que efectivamente sí está el riesgo controlado. Y luego, en esta matriz, vamos a redactar nuestro plancito de acción. ¿Para cuál? Para precisamente el que no está controlado. En el ejemplo en cuestión tenía que ver con las caídas a distinto nivel por pisos no uniformes con huecos y con fisuras. Estimados alumnos, hemos llegado al fin de este resumen. Esperamos pues que el mismo sea de mucha utilidad para su aprendizaje y su autoestudio. Muchas gracias por su atención.